los gatos más caros del mundo. Hola y bienvenidos a Hot Cake Tops. El día de hoy les presentamos este top que seguro les encantará. Todo el mundo sabe que los gatos son excelentes compañeros domésticos, a pesar de su carácter independiente. Pero, ¿estarías dispuesto a gastar miles de dólares para adquirir un menino? Algunas razas de gatos son codiciadas en el mundo de las mascotas debido a sus características físicas, origen milenario o simplemente por estética. Una mascota puede ser una excelente opción para que los niños en casa se concienticen sobre el cuidado de los animales. Uno puede hacerse de un gato comprado o adoptado por un bajo precio. Sin embargo, si se busca un animal más exclusivo, puede requerirse una increíble cantidad de dinero. Para que conozcas todo acerca de estos lujosos meninos, en Hot Cake Tops te presentamos el top de los gatos más caros del mundo. Si prefieres ahorrar, recuerda que también hay miles de gatitos adoptables en tu refugio animal más cercano que están listos para dar y recibir mucho amor. Número 6. La Perm. Precio aproximado de $2,100. País de origen, Estados Unidos. Tener un gato La Perm es poseer a un amigo cariñoso, especialmente con los humanos. Si ya tienes uno o piensas adoptarlo, quizá ya te hayas dado cuenta de su aspecto tan característico. Su pelaje rizado le da sentido a su nombre, que en español significa la permanente. El origen de este gato hay que encontrarlo en otros gatos que gozaban de cierta libertad y se encargaban de cazar ratones por los campos estadounidenses. Una pareja, Linda y Richard Cole, descubrieron gatitos recién nacidos con una mutación, la cual les hacía tener un pelaje rizado. La Perm es un gato mediano que suele pesar entre 4 y 6 kilos. Su famoso pelaje puede ser entre rizado y ondulado. El pelo es de una textura elástica, además de muy fino y suele estar pegado al cuerpo. Si estás buscando un gato especialmente familiar, aquí tienes uno que conseguirá enamorarte, debido a su apego a los seres humanos. Como cualquier animal de su especie, necesita ejercitarse por toda la energía que acumula al día, así que lo más normal es que te invite a jugar. Suele ser muy silencioso, pero si siente que no le hacen caso, no dudará en maullar hasta que le prestes atención. A diferencia de otras especies de gatos, no suele gustarle tanto la soledad, por lo que exigirá la compañía de su familia humana. Como le encanta jugar, se convierte en un excepcional amigo para los niños más pequeños de la casa. Aunque te parezca increíble, puedes practicar juegos típicos de perros, como es lanzar la pelota y que te la vaya a buscar. Así que, posiblemente, si tienes un perro como mascota, es posible que se lleguen a llevar fenomenal. Todo es cuestión de hacer la prueba. Número 5. Gato Serengeti. Precio aproximado $2,200. País de origen, Estados Unidos. Los gatos Serengeti se han creado utilizando principalmente gatos orientales de pelo corto y gatos de Bengala. El gato Serengeti es un gato doméstico de huesos grandes y patas largas que se asemejan a un gato salvaje africano llamado serval. Las orejas del gato Serengeti son muy grandes, redondeadas en el extremo y colocadas directamente sobre la parte superior del cráneo con dorso negro y una mancha ocular. La conformación del gato Serengeti es más parecida a la del Oriental Shorthair. Las diferencias obvias son que el Serengeti Cat está siendo criado para tener huesos más fuertes, patas más largas y una oreja mucho más erguida y grande. Los machos pueden pesar entre 5 y 7 kilos y las hembras entre 4 y 6 kilos. El temperamento del gato Serengeti es abierto, seguro de sí mismo y amistoso. Si se les presenta correctamente, deberían llevarse bien con otras mascotas. Son activos y pueden ser vocales, pero no tanto como sus antepasados orientales. Les encanta trepar y perseguir juguetes y jugarán durante horas. Número 4. Gato Elfo. Precio aproximado $2,500. País de origen, Estados Unidos. El gato elfo es una mezcla entre el gato Sphinx y el gato curl americano.
Es un felino sin pelo como el Sphinx, pero con las particulares orejas del curl americano, es decir, curvadas hacia atrás. Aunque estas dos características del gato elfo requieren de unos cuidados más exhaustivos para prevenir patologías, se trata de un gato mediano con carácter excepcional, siendo un maravilloso compañero de vida, afectuoso, simpático, activo, inteligente y muy sociable, que se adapta fácilmente a las nuevas situaciones y se lleva bien con todo tipo de personas. El gato elfo es un felino procedente de Estados Unidos. Es bastante raro al ser de reciente creación y no existir un gran número de ejemplares por el mundo. El primer gato elfo nació en el año del 2007, cuando dos entusiastas criadoras felinas de origen estadounidense, Kristen Lidom y Karen Nelson, se unieron para cruzar gatos Sphinx con gatos curl americanos, dando como resultado un gatito con atributos físicos deseados, es decir, ausencia de pelo y orejas curvadas hacia atrás, además de los mejores rasgos de personalidad de ambas razas. El gato elfo es un felino de tamaño mediano, cuyo peso oscila entre los 3,5 kilos a los 7 kilos. Sin duda, lo más característico de su aspecto físico es su ausencia de pelo y sus grandes orejas curvadas hacia atrás. Número 3. Gato noruego del bosque. Precio aproximado $3,000. País de origen, Noruega. El gato del bosque de Noruega puede considerarse una de las razas más antiguas que se conoce. Aunque no hay una teoría concreta de su origen, se cree que pudieron llegar a tierras noruegas sobre el año 1000, a través de las rutas comerciales que se establecieron en aquellos tiempos entre los vikingos y el Imperio Bizantino. Y con ellos hizo presencia el gen de pelo largo, desconocido en los gatos de la antigua Europa. El abundante pelaje del gato del bosque de Noruega alrededor de todo su cuerpo le otorgó ventajas importantes y sería una de las características principales de los gatos del norte del continente. Existen teorías en la mitología nórdica acerca de su origen, como gatos troll de cuentos de hadas nórdicos. Sin embargo, también se dice que su expansión comenzó gracias a los vikingos, que viajaban con ellos en sus rutas y conquistas. Los gatos de bosque de Noruega, a pesar de su origen salvaje, es un gato doméstico muy amoroso y cariñoso con sus humanos. Además, son ágiles escaladores, les encanta y son felices subiéndose al sitio más alto de la casa. No lo pueden evitar. El gato noruego del bosque tiene grandes capacidades de comunicación con las personas integrantes de su hogar y además con otras mascotas. Son llamativos por tener larga su melena, con un pelaje denso y lanoso. Son gatos grandes y pueden llegar a pesar entre 6 y 8 kilos. Las hembras pesan menos que los machos, llegando a los 6 kilos, mientras que los machos pueden llegar tranquilamente a los 8 kilos. Número 2. Curl americano. Precio aproximado $3,000. País de origen, Estados Unidos. Existe un gato que tiene las orejas enroscadas, que le da un aire gracioso y tierno, y no es otro que el gato curl americano. En el año de 1981, Joe y Grace Ruga adoptaron una gata callejera. Era negra y tenía su pelaje largo. Pronto se encariñaron con ella y la llamaron Shulamit. Tenía un carácter especial, era cariñosa y le gustaba estar siempre con ellos. Shulamit no tenía las orejas caídas, sino que el cartílago era firme y presentaba una graciosa forma enroscada hacia atrás, como consecuencia de una mutación genética espontánea. El curl americano de pelo rizado es un gato tranquilo y muy sociable. Le gusta estar en compañía y puede decirse que es un gato hogareño, que agradecerá cada gesto de cariño que le demos. Le gusta mucho esconderse y no es raro que en sus momentos de juego y diversión te haga la croqueta. Es algo que les gusta mucho y es su forma preferida de demostrar el cariño a sus humanos. Número 1. Gato de Bengala. Precio aproximado $4,000. País de origen, Estados Unidos. Podríamos decir que el gato bengalí es como un leopardo o un tigre en miniatura, con el espíritu salvaje de estos, pero con la calma, cercanía y cariño que puede darte un gato doméstico. El gato bengalí, elegante y único.
Son felinos híbridos. Esto quiere decir que el gato bengalí es resultado de cruzar un gato doméstico y un gato leopardo. Tiene un cuerpo robusto y musculoso, piel suave y de dibujo atigrado con formas muy características. Su carácter abierto y juguetón, con tendencia a investigarlo todo y una especial predilección por el agua, hacen de este gato un animal muy especial. El gato bengalí es ante todo juguetón, de carácter fuerte que le llevará siempre a investigar y a estar activo. Le encanta comer, demanda acción y atención y se adapta muy bien a vivir en familia, aunque su lado salvaje le llevará a veces a cometer alguna travesura. A diferencia de muchos gatos, les gusta el agua y no es raro que viviendo en el exterior, si ven algún charco o zona húmeda, no duden en meterse. Explorarán las zonas húmedas y no es raro que incluso se pongan a nadar. Son gatos musculosos, de huesos fuertes y ágiles. Sus patas traseras están bien desarrolladas y les permite dar grandes saltos. No olvidemos que es un gato de gran tamaño por su constitución ósea, de manera que no será raro que llegue a pesar entre 6 y 8 kilos de peso. Este top ha llegado a su fin. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Déjanos en los comentarios cuál de estos gatos te gustó más y cuál es el que tú tienes. Y te invitamos a ver nuestros otros videos. ¡Saludos!